hermanos, en el nombre de Jesús. Quiero leer en Éxodo 6 y a partir del verso 2 en adelante, dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Hermanos, si algo tiene Dios, es que Dios es bueno. Si algo tiene Dios, es que Dios es amor. Si algo tiene Dios, es que Dios es luz. Si algo tiene Dios, es que su inmensa misericordia no se puede comparar con nadie. Dios es un Dios que quiere siempre, siempre, siempre bendecir a su pueblo y hacerle bien a su pueblo, a sus hijos. Fijaros que cuando Dios creó al hombre, no lo puso en un lugar desértico, sino que lo puso en un jardín, donde tenían para comer, tenían bendición en abundancia, les dio vida eterna, pero tenía que probarlos y le puso una condición. El hombre cayó, pero hermanos, Dios no ha cambiado. Aunque el hombre haya caído, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue queriendo lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando Dios creó al hombre, Él ya sabía que iba a caer y Él ya tenía preparado a ese Cordero, a Jesús, que iba a ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. Porque juntamente con la prueba viene la salida. Y cuando tú te veas en medio de la prueba, quiero que también sepas que cerca de ti también está la salida. No te hundas en la prueba, sino que empieza a buscar la salida, porque Dios ya ha preparado una puerta para que tú salgas de esa prueba y salgas en bendición. Dice la palabra que si nosotros, siendo malos, nosotros como hombres, siendo hombres malos, dice la palabra, le damos buenas dávidas, buenos regalos a nuestros hijos, como Dios no va a cuidar de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que entender esta palabra y continuamente repetir, porque el diablo siempre quiere hacernos ver, el mundo quiere hacernos ver todo aquello que nos rodea, que es incrédulo, quiere hacernos ver que Dios es malo. No, Dios no es malo, Dios es bueno y tenemos que repetirlo a los mil vientos. Dios quiere bendecirnos. La palabra bendecirnos es que Dios quiere proveernos de todo lo que necesitamos. Dios quiere que seamos felices. Dios no ha venido a enfermarnos, Dios ha venido a sanarnos. Dios no ha venido a hacernos daño, Dios ha venido a hacer lo mejor. Entonces, hermanos, tenemos que entender que Dios es bueno y que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere que tú tengas el mejor trabajo, claro que sí, pero muchas veces nosotros nos quedamos estancados y no tenemos la fe para progresar y cambiar, porque muchas veces Dios nos abre puertas, las cuales son puertas que Dios ha puesto para bendecir nuestras vidas. Si algo tenemos es que muchas veces no estamos confiando lo suficiente en nuestro Dios para poder ser bendecidos como Él quiere bendecirnos. La bendición de Dios es inagotable. Las riquezas de Dios son inagotables.
porque Dios no es pobre, Dios es un Dios rico, pero Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y tenemos que empezar a discernir y a entender que lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos en 2, Él piensa en 200. Nosotros pensamos en 1, Él piensa en 1000. Fíjate cómo Dios quiere que entendamos en esta mañana que el plan de Dios para cada uno de nosotros es que podamos desarrollarnos. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, tenemos que pedirle a Él y pedir que nos bendiga. Hermano, muchas veces pensamos que el pedirle a Dios bendición es egoísmo, que pedirle a Dios cosas que necesitamos es egoísmo. Pero hermano, no es así, porque si tú no eres bendecido, tú no puedes bendecir a nadie. Si tus manos están vacías, ¿qué le vas a dar tú a los demás? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de pedirle al Señor bendición. Señor, bendíceme, Padre. Bendíceme con tus mejores dones, Señor. Dame ese don de profecía, Señor. Dame ese don de sanidad que yo pueda, Señor, ser útil orando por los enfermos. Dame ese don, Señor, de discernimiento de espíritu, ese don de sabiduría, ese don de ciencia. Dame ese don de milagros, Señor. Dame ese don, Señor, aleluya, de fe, que yo pueda hacer bien, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice, abre caminos delante de mí. Oh Dios, toma mi vida para que pueda ser útil. Señor, bendíceme, Padre amado, porque necesito tener para poder también ayudar a los demás. Hermano, dice la palabra que no tenemos más, porque no pedimos. No tenéis porque no pedís, dice Santiago. Y pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestro propio egoísmo. A veces el egoísmo es algo en el cual uno entiende que lo que estás pidiendo simplemente es para tu bien, pero cuando tú pides conforme a la voluntad de Dios, Dios te lo da, porque lo que Dios te da a ti va a hacer bien a los demás. Por eso dice la palabra que es más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú tienes y tú das de lo que tienes, Dios te sigue añadiendo. Pero cuando tú tienes algo y tú no eres davidoso, no eres una persona que sabe dar a los demás lo que tú tienes, hablo si tú tienes una palabra de fe, da esa palabra de fe, que tú tienes un don, ese don, si tú empiezas a ejercitarlo, Dios va a poner otros dones sobre ti. Pero ¿de qué te sirve un don si ese don no lo estás ejerciendo? ¿De qué te sirve el poder de Dios en tu vida si ese poder de Dios no lo estás poniendo en práctica? ¿De qué te sirve unción si esa unción no te lleva a orar por los enfermos? Esa unción no te lleva a predicar el evangelio. ¿Para qué Dios te va a dar más si tú no lo pones en práctica? Dice que Dios le dio a cada uno conforme a su capacidad. ¿Estáis entendiendo, hermano? Conforme a su capacidad. Si tú tienes una capacidad y eres una persona que estás demostrándole a Dios continuamente que tú no tienes nada tuyo, que lo que tú quieres es bendición suya para poder darla a los demás. Tú tienes que tener el carácter de Dios. El carácter de Dios es de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo lo que más quería. El carácter de Dios es un Dios que siempre está repartiendo, que siempre está dando, que siempre está intentando que los que están alrededor sean felices. Hermanos, hemos sido puestos para hacer feliz a los que están alrededor nuestro. Y es así. Hemos sido puestos para hacer felices a los que están alrededor nuestro. Pero cuando nosotros buscamos nuestro egoísmo, nuestra felicidad, mi yo, el yo es egoísta, porque el yo es animal. Los animales, no le toques la comida a un animal cuando está comiendo, porque te va a dar un zarpazo si es un oso. ¿Por qué? Porque tiende a proteger lo suyo, porque eso es algo dominante en el reino animal, en el reino carnal. Pero el reino espiritual es un reino de generosidad, de dávida, de bendición. Y tú tienes que pedirle al Señor: Dios, bendíceme en esta mañana, Señor.
Bendíceme en esta mañana, Padre. Bendíceme en el nombre de Jesús. Yo quiero ser bendecido, Señor. Bendice mi casa, pero bendíceme a mí, Señor, que yo pueda tener una palabra fresca. Bendíceme a mí, Señor, espiritualmente. Como dice tu palabra en Efesios, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero tú tienes que creer en esa bendición que tú ya tienes, que Dios está a tu cuidado, que Dios es nuestro Padre, que no tenemos ya por padre al diablo, que el diablo vino para robar, para matar y para destruir, sino que tenemos un Dios que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Él ha venido a traerlo todo lo mejor para nosotros. Hermano, saca de tu mentalidad lo que el mundo tiene. Y el mundo dice, es que si Dios fuera bueno, ¿por qué permite? ¿Por qué pasan? ¿Por qué ocurre? Hermano, sal de esos lugares de oscuridad donde el diablo quiere meterte. Si el mundo camina y obra de esta manera es porque está en pecado y está alejado de Dios. Pero cuando un hombre o una mujer se acerca a Dios, se acerca al bien, se acerca a la misericordia, se acerca al lugar donde Dios va a traer lo mejor para su vida. Hermano, tú tienes que pedirle a Dios bendición. Si hay esterilidad en tu vida, pídele al Señor que abra esa matriz y que tú puedas ser fértil para Él. Si no hay fruto en tu vida, busca esa comunión de Dios para que ese fruto pueda venir a tu corazón. Si no tenemos más, es porque no nos acercamos más. Si no tenemos más, es porque no confiamos en el Señor. Si no viene bendición a nuestras vidas, es porque quizás no somos generosos dando quizás lo poco que tenemos o que tú piensas que es poco. Pero cuando tú le das lo poco que tienes al Señor, Dios empieza a bendecirte. Él es poderoso. ¿Sabes? Él es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que le pedimos. Él es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que le pedimos. ¿Sabes? Cuando Isaac le da la bendición a Jacob, porque no le correspondía a Jacob, le correspondía a Esaú, que fue el primogénito. Pero Jacob se viste y se presenta delante de su padre, que estaba cieguito ya y estaba mayor, y le prepara una gran comida y se prepara para recibir la bendición, y el padre lo bendice, y lo bendice con lo mejor de la tierra, con lo mejor del cielo. Era la costumbre de que los padres bendijeran a sus hijos antes de morir, y la bendición caía sobre el primogénito. Pero hermanos, cuando llegó su hermano Esaú y se dio cuenta de que Jacob le había robado la bendición, empezó a rogarle al padre y le dijo: Padre, ¿no tienes más bendición para mí? Y él dijo: No, hijo mío, tu hermano Jacob vino con engaño y se la llevó toda. ¿Sabes una cosa? Los hombres quizás solamente tienen una bendición, pero es que el Hijo del Hombre, Jesucristo, no tiene una bendición. Él bendice a todo aquel que se acerca a Él, porque dice la palabra: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hermano, si tú quieres bendición, tienes que acudir a Jesucristo, porque Él tiene bendición para ti. Él no tiene una sola bendición. Él es un hombre, un Dios poderoso que se hizo hombre, pero ahora viene como el león de Judá a bendecir a su pueblo, a socorrer a su pueblo. Él es mi pronto auxilio en las dificultades. Él es mi fortaleza. Es lo que me mantiene firme, lo que me mantiene fuerte. Hermano, tú tienes que entender que todo lo que viene de Dios viene para alimentar la bendición del cielo sobre ti, sobre tu vida. Señor, bendice cada célula, bendice cada átomo de mi ser, bendice mi alma, bendice mi cuerpo, mis arterias, mis venas, Señor, mis intestinos, mi hígado, mis riñones, mi cerebro. Renuévame, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice mi vida, Señor, bendíceme con un trabajo nuevo, Señor, bendíceme, Padre amado, con todo lo que tú creas, Señor, conveniente para mi vida. Pero tienes que pedir la bendición, no es egoísmo, no es egoísmo. Escuché una historia donde un hombre de Dios muy lleno del Espíritu Santo, había un chico, un joven que quería conocer cuál era el secreto de ese hombre. Y una mañana se acercó a esa habitación, a esa tienda,
donde él estaba. Y él aplicó ahí un poquito el oído porque quería entender y escuchar cómo estaba orando ese hombre. Y ese hombre estaba orando y diciendo: bendíceme, Señor, bendíceme, Padre, bendíceme hoy, bendice, quiero tu bendición. Y él rogaba por bendición. Cuando ese hombre salió de su tienda, al cabo de un tiempo, ese joven fue a preguntarle, decirle: te estaba escuchando orar y tú siempre pedías bendición, bendición. ¿No crees que es egoísmo pedir tanta bendición? Y ese hombre de Dios le dijo: si yo no soy bendecido, si yo no estoy lleno, si yo no estoy lleno de bendición, ¿cómo voy a bendecir a los demás? Entonces, hermano, tú tienes que aprender a pedir la bendición de Dios. Mira Jacob cómo peleó con el ángel y estuvo toda la noche luchando con el ángel y le dijo: si no me bendice, no me iré hasta que me bendiga. Y el ángel dice: vete ya porque raya el alba. Y estuvo toda la noche peleando. Pero fíjate, hasta que no lo bendijo el ángel, él no se fue de la presencia del Señor. Tiene que ser constante, hermano y hermana. Tú tienes que ser constante para que Dios te bendiga. No tienes que conformarte a tu estado. Tú no puedes decir: es que yo soy un pobrecito, es que yo no tengo nada, es que a mí que me va a dar Dios. Es que eso es lo que hemos heredado de la religión. Porque la religión lo que quiere siempre es ponerte, porque la religión nos presenta a un Cristo crucificado, a un Cristo derrotado, a un Cristo que ha sido vencido. Y entonces no nos presenta ahí a un Cristo lleno de debilidad. Pero nuestro Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por su pueblo. Y cuando venga, no vendrá como el Cristo crucificado. Él murió como cordero, pero resucitó como león. Y tú tienes que entender que nuestro Cristo ha resucitado. Y el deseo del Padre es que tú y yo podamos ser bendecidos para bendecir a otro. Aquí vemos un pueblo en el pasaje que os he leído que estaba clamando porque estaba siervo de Faraón. Estaba siendo esclavo de Faraón. ¿Sabe lo que hizo Faraón? Les dio más trabajo. Les dio trabajo y mucho trabajo y más trabajo y más trabajo y más trabajo porque dijo: este pueblo está ocioso y lo que quieren es hacer fiesta a su Dios. Yo le voy a dar más trabajo para que no tengan tiempo de pensar en su Dios. Hermano, eso es lo que hace el diablo, te da esclavitud y esclavitud y esclavitud y servicio, pero cuando viene el Señor, Él te saca de esa esclavitud y empieza a bendecir tu vida. Y tú tienes que entender que Dios lo que quiere, lo que anhela, lo que desea, es sacarte de la esclavitud de Egipto para llevarte a una tierra prometida. Dice: yo llevaré una tierra prometida, allí habrán casas que vosotros no construisteis, allí habrán árboles que vosotros no plantasteis, allí habrán pozos que vosotros no cavasteis, allí habrá abundancia, habrá leche, habrá miel, habrán ríos, habrán agua, habrán ganado abundante. Hermano, Dios, el deseo y el anhelo de Dios es que nosotros seamos bendecidos en todas las áreas. Pero eso tenemos que entenderlo. Lo que no podemos es pensar que yo no sirvo, que yo no valgo, que yo no tengo. Ese es el pensamiento que no ha sido renovado por el Espíritu Santo. Pero cuando el pensamiento es renovado por el Espíritu Santo y tú te acercas al Espíritu Santo, te acercas al Señor, tú te das cuenta de que los hombres de Dios eran hombres bendecidos. Abraham fue un hombre bendecido. Salomón fue un hombre bendecido. Daniel fue un hombre bendecido. Josué fue un hombre bendecido. Y tú te acercas a todos los hombres de Dios que Dios llamó. Fueron hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de bendición. Pero eso es importante que tú y yo lo entendamos. No podemos conformarnos a las vacías, a las huecas palabras de la religión para que estemos ahí siendo llevados por esas doctrinas de muerte. Hermanos, el deseo de Dios dice que Él nos da la fuerza, Él nos da el poder para hacer la riqueza. No vamos a entrar en un evangelio de la prosperidad, pero lo que no podemos es meternos en un evangelio religioso donde pensamos que Dios no tiene nada para nosotros. No, tú y yo hemos sido puestos para cambiar, para ser luz a los demás, para ser sal a los demás. ¿Y cómo vas a decirle que tienes un Dios poderoso a la gente si te ve a ti lleno de miseria,
lleno de toda clase No, hermano, la bendición de Dios no solamente es una bendición para tu espíritu. Dice, tercera de Juan, dice, yo deseo, hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas, en el cuerpo, en el espíritu, en el alma. Él desea que seamos prosperados en todas las áreas. No solamente la prosperidad es para cuando lleguemos al cielo, no, hay una prosperidad espiritual donde Dios te llena de sus dones, te llena de su Espíritu Santo, te llena de la capacidad para que tú puedas cambiar y transformar. Hermano, no se trata de un evangelio donde tú te hagas millonario egoístamente, no. Él lo que te da es para que tú lo inviertas, para que el reino de Dios pueda funcionar, para que tú puedas hacer cosas grandes para los demás. Vamos a entender estas cosas en el nombre de Jesús. El hijo pródigo, que nos presenta la Biblia en Lucas, el hijo pródigo, a pesar de haber errado, a pesar de haberlo perdido todo, él sabía que en la casa de su padre había abundancia. Él, cuando ya estaba intentando robarle la comida a los cerdos, la palabra cerdos habla del mundo, la palabra de cerdos habla de gente que no entiende, que no comprende, que aborrece el evangelio, gente miserable, gente que despreciable. Por eso la palabra dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos porque las van a pisotear. Cuando habla de cerdo, él, ese hijo pródigo, estaba en el mundo de cabeza. Pero él, cuando vuelve en sí, dice que se arrepiente, dice, iré a la casa de mi padre, me arrepentiré, porque sé que en la casa de mi padre hay abundancia. Hermano, cuando llegó a la casa de su padre, el padre que es una imagen de Dios, no lo disciplina, no lo castiga, no le mete un discurso ni le trae una palabra ahí de reprensión, sino que dice que lo abraza, hace fiesta para él, le pone un anillo en el dedo y mata el carnero o el buey más grande para hacerle fiesta, porque dice, mi hijo estaba perdido y ahora ha vuelto a la vida. Hermano, cuando venimos al Señor, cuando venimos a Cristo, cuando venimos a nuestro Padre Celestial, Él lo que está intentando es bendecirnos, es cambiarnos, es formarnos, es levantarnos, es llenarnos. Por eso dice la palabra, sacúdete, oh hija de Sión, y vístete de ropas hermosas. Vístete de ropas hermosas, vístete como tu Padre quiere vestirte, vestidos de amor, de entrañable misericordia, vestidos, no con la imagen del mundo, sino vestidos de Dios. Mira, cuando la religión condenaba, Él salvaba. Cuando la religión condenaba a esa mujer adúltera, Él la estaba salvando. Cuando la religión ponía cargas pesadas sobre la gente, Él decía, venid a mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate la diferencia de la religión a cómo es Jesús. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabes? Porque Él no vino a traer muerte. Él no vino a traer muerte. Él vino a traer vida. Cuando Él formó al hombre, lo formó a su imagen y semejanza. Y lo formó con eternidad. Puso eternidad dentro de su ser. El hombre murió porque él pecó, pero en Cristo hemos recuperado todo lo que es bendición, todo lo que es vida, todo lo que es eternidad, todo lo que es bendición. Si en el Antiguo Testamento había bendición para los hombres, tú imagínate la bendición que ahora, en la plenitud de Dios que nos habla el libro de Colosenses, que el que está en nosotros, hemos recibido la plenitud de Dios en nuestras vidas. Imagínate la bendición que Él tiene para nosotros. Tú no cuentas con tu riqueza porque tú cuentas con la riqueza de tu Padre. Tú no cuentas con tu sabiduría porque tú tienes la sabiduría de Dios. Tú no cuentas con tu fuerza, tú cuentas con la fuerza de Dios. Tú no cuentas con tu cuenta corriente. Tú tienes que contar con lo que Dios tiene en tu vida. Hermano, Dios tiene una abundancia tremenda para cada uno de nosotros. Él no vino a traer muerte, ni enfermedad, ni pobreza, ni depresión. Hermano, Él vino a traer buenas noticias. Pero cuando nosotros, quiero deciros esto, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros empezamos
a caminar de diferente manera como Dios nos ha mostrado. Estamos caminando por caminos errados, donde la palabra dice: a vosotros os parece que estáis caminando por caminos de vida, pero son caminos de muerte. Tenemos que ser sensatos, tenemos que aprender a escuchar a Dios para que Dios pueda bendecirnos. Hermano, mientras tú tienes a tu hijo cerca, tú lo puedes bendecir, tú lo puedes cuidar, tú puedes estar al tanto de tu hijo. Pero cuando tu hijo se va, tú no sabes dónde él va. Él ya no está a tu cuidado. Y así nos pasa muchas veces. Nos alejamos, nos descuidamos. Andamos por sendas que no son sendas de justicia, no son las sendas de Dios. ¿Y qué pasa luego? Que luego vienen problemas en nuestra vida, vienen enfermedades, vienen crisis, vienen divorcios, vienen problemas en nuestra vida, vienen cuántas cosas pueden venir. Y en la misericordia de Dios luego volvemos nuevamente a Dios y Dios nos sana. Quizás queden cicatrices en nuestras vidas. O quizás el Señor en su misericordia nos perdona y dice: no, pues ahora para arriba, ahora te vienes conmigo. Pero hermano, el problema nunca estuvo en Dios. El problema nunca estuvo en Dios. Nunca el problema estuvo en Dios. El problema estuvo en nosotros, que nos alejemos de Dios. El problema está en nosotros, que nos salimos de las manos de Dios, que nos salimos de los brazos del Señor. Ese es el problema nuestro. ¿Cuántas veces nos hemos salido de los brazos del Señor? Pero Dios no tuvo la culpa. Fuimos nosotros que no confiemos, que no tuvimos la fuerza suficiente de voluntad, el dominio propio para perseverar y permanecer en la presencia del Señor. Él vino a traer buenas noticias. Él vino a traer liberación. Él vino a traer plenitud de gozo. Y ese gozo tiene que estar en cada uno de nosotros, hermano. Plenitud, la plenitud de un Dios que tú tienes que verlo como un Dios que provee, como un Dios que sana, como un Dios que transforma, que cambia. Y si no hay más, digo, hermano, si no hay más en nosotros, es porque no hay más confianza en el Señor. Tenemos que hacer un poco de análisis de nuestra vida, cómo estamos caminando, cómo estamos andando, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos llevando nuestro camino en el Señor. Porque Dios no cambia y su palabra no cambia y Él no cambia. Somos nosotros los que cambiamos y somos nosotros los que erramos. Gloria a Dios. No sé si me estáis entendiendo, no sé si alguien me está escuchando en esta mañana. Yo creo que sí, que estáis entendiendo, que me estáis escuchando, y yo creo que esta palabra es una palabra de bendición también para vuestras vidas. Hermanos, en Primera de Crónicas 4:10, Primera de Crónicas 4:10, aquí encontramos un hombre que se llamaba Jabes. La palabra Jabes es dolor. Fíjate qué nombre le puso su madre, le puso dolor. Es como decir, este hombre ha sido, vamos, alguien que me ha infundido dolor, porque seguramente tuvo tanto dolor en el parto, hubo algún problema difícil, quizás fue un nacimiento difícil y le puso Jabes, dolor. Hermanos, cada vez que le llamaban, le estaban llamando por un nombre de fracaso. Cada vez que lo estaban llamando su madre, le estaba haciendo recordar el dolor que le produjo el día de su nacimiento. Pero Jabes no se conformó a ser una persona miserable. Jabes no se conformó a ser una persona llena de miseria. Jabes dijo: yo voy a orar a mi Dios. Yo sé que hay un Dios fuerte, yo sé que hay un Dios poderoso. Y él oró de esta manera. Lo puedes ver en Primera de Crónicas 4:10, dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh si me dieras bendición, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice que Dios le otorgó la petición, lo que pidió. Y ese hombre fue una persona bendecida por Dios. Dios puede cambiar tu miseria. Dios puede cambiar tu lágrima, tu tristeza, tu dolor. Dios puede cambiar todo aquello por lo que estás pasando en este tiempo. Porque Dios es un Dios que cambia
las circunstancias, porque Dios es bueno y Dios es un Dios lleno de amor y lleno de misericordia. Por eso, hermano, no te conformes a tu situación. Cuando tú te conformas a tu situación de pobreza espiritual, de pobreza física, de todo lo que te rodea, tú estás viviendo de una mala manera, porque tú tienes que aprender a levantar tu voz al Señor y pedirle al Señor. Y eso no es egoísmo, eso es acercarte a tu Padre celestial y pedirle lo que tú necesitas. Cuando tu hijo necesita un blog, él viene y dice, papá, necesito un blog para el colegio, y tú le compras el blog. Papá, necesito un libro para estudiar. Papá, necesito un ordenador, y tú te esfuerzas, le compras el ordenador a tu hijo. Papá, todos los niños tienen una bicicleta, yo no tengo bicicleta. Tú te vas a esforzar, le vas a comprar esa bicicleta a tu hijo. Hermano, Dios es un Padre bueno y tenemos que entenderlo. Si tú te conformas, si Jabes se hubiera conformado, él nunca hubiera sido bendecido por Dios. Pero Jabes no se conformó. Él quiso ser bendecido por el Señor. Hermanos, yo creo que hasta aquí, porque sería repetir mucho más lo que en esta mañana yo os quería compartir y os quería comunicar de parte de Dios. De que no podemos conformarnos a una situación de dificultad, de enfermedad, de pobreza, tanto física como espiritual, sino que tenemos que aprender a renovar nuestro corazón y nuestra mente y mirar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es un Dios poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos. O sea que vamos hacia adelante este año con un año de bendición que vendrá para nosotros. Yo le pido bendición al Señor, yo le pido que me bendiga, yo pido que bendiga mi casa, yo pido que bendiga todo lo que toque, como dice la palabra, todo lo que tocares, todo lo que pisares será tuyo, todo lo que tocares prosperará. Yo creo, hermano, que hay un Dios que puede cambiar las circunstancias, aunque tú creas que son difíciles, esas circunstancias pueden cambiar de un momento a otra.